Los misterios del esoterismo crístico. Venerable Maestro Samael Aun Weor. Avatara para la nueva era de Acuario. Las más encumbradas y elocuentes conferencias sobre esoterismo develando el camino de la iniciación. Primera edición. 1977. Prólogo. Atrás, profanadores del templo SSS. Atrás, violadores del orden samaeliano, que nunca se han sacrificado en aras del progreso, o del bien por la humanidad, solamente en provecho propio, pero sí luchan por la supremacía por llegar al tope de la escalera, anarquizando, desorientando a los devotos fieles del sendero. Imponiendo infundiosos y complicados códigos de moral que resultan a la hora de la verdad anticuados, rancios y finalmente mecanicistas. El VM. Samael Aun Weor, Calquimetraya Avatara de la nueva era acuariana, abrió las puertas de la iniciación descorriendo el velo que cubría los misterios del esoterismo crístico, sacrificándolo todo por amor a la humanidad doliente. En esta introducción nos habla el maestro Samael, sobre el templo del SSS de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, sede central del glorioso movimiento gnóstico cristiano universal, y más adelante profundiza en forma extraordinaria sobre el estado en que vivimos los seres humanos. Este libro contiene 15 conferencias que fueron cuidadosamente seleccionadas en las cuales el maestro explica cómo recorrer el difícil camino que conduce a la autorrealización íntima del ser. LAO. Introducción. La sola palabra sacrificio nos convierte en apóstoles. Cristo se sacrificó para vencer la ley de la entropía, y esta crucifixión y sacrificio debe realizarse en cada uno de nosotros. Hay que tratar de ser siempre diferente, hay que sacrificar hasta la propia identidad. Hay que destrozar el corazón para que nazca el hombre solar. Nosotros, tenemos que ofrecerlo todo, absolutamente todo. Todas las fuerzas deberán transformarse en algo diferente. El hombre verdadero tiene que sacrificarse para convertirse en superhombre de Nietzsche. Todo sacrificio es doloroso por naturaleza, el sacrificio del superhombre cuesta mucha sangre. Así pues, bien vale la pena comprender, porque con esta base podemos resistir todos los reveses de la vida. Cualquier empresa que trabaja sin sacrificio no tiene éxito y es una empresa cualquiera. El movimiento gnóstico internacional fue sobre el sacrificio, por eso tendrá éxito. Samael Aun Weor fue quien inauguró el Summum Supremum Sanctuarium, y construyó el templo subterráneo sin ser ingeniero, y bien hecho, muchos fueron los heridos, mucha sangre manó, la alimentación era lo más elemental, el agua, la debilidad de todos era espantosa porque no había dinero para alimentarse. El Summum Supremum Sanctuarium se preparó magníficamente, empezando porque se hizo basándose en el sacrificio y por eso tiene tanto poder. El mundo desconoce las fuerzas que se mueven en este lugar. Muchos muchachitos han tratado de jugar con el Summum y al no saber manejar las fuerzas, todo les queda hecho polvo. La Sierra Nevada con su poderoso Summum Supremum Sanctuarium, se tiene para poner a vomitar fuego, para aplacar toda oposición contra la divinidad. Contra el movimiento gnóstico internacional nadie puede contra él porque éste tiene la fuerza que le ha dado el avatar a quien él cree conveniente. El avatar tanto puede conectarle la fuerza y el poder a sus miembros, como en cualquier momento puede desconectar el cable astral que los protege y fortalece. Todo discípulo a quien se le desconecta la fuerza se quedará hablando para una eternidad como en el desierto. A los traidores se les desconecta la fuerza que fluye, y se quedarán como un foco sin luz. En la antigua Tierra Luna así se hacía con los traidores, se le apartaba como una naranja podrida, no se le hacía daño a sí mismo, ni a sus bienes, quedando completamente solo, dándose cuenta que nada puede hacer. El Summum Supremum Sanctuarium se hizo construir para trabajos especiales y para los trabajos de medianoche.
Ahora entenderán los humanos y los sabiondos por qué se ha formado el movimiento gnóstico internacional. Sin esas armas poderosas es como hacer un agujero en el agua, si no hay armas nada se puede hacer. Las armas nos han permitido un poderoso movimiento, es posible que en otras partes nos permitan hacer otros templos subterráneos, en esa forma avanzaremos triunfalmente. Hubo batallas que tuvieron que realizarse matemáticamente en guerra formal. Son guerras con armamento. El que triunfa en el astral, triunfa después en lo físico, no es así de cualquier forma. La Logia Blanca hace poco derrotó a las fuerzas negras. Los gnósticos tienen armas poderosas y fuerzas extrañas que se mueven con las cadenas, fuerzas desconocidas para esta raza, en donde los que trabajan caen al suelo de cansancio. Los discípulos del Summum Supremum Sanctuarium han sido preparados especialmente por mí, para combatir todas las fuerzas que han intentado sabotear el movimiento. No puede haber sacrificios sin el líder de la era de Acuario, Samael Aun Weor, que estará en carne y huesos hasta la difusión completa del mensaje. Tal vez se construya también otro templo en los Alpes suizos cuando la Logia Blanca lo ordene, allí también se preparará gente para la lucha. Cada templo es capaz de controlar un continente. Los templos son como una planta eléctrica con la cual se abastecen todos los países que forman un continente. Yo, Samael Aun Weor, necesito gente preparada y entrenada para la lucha. Esta ciencia que he estado enseñando en esta conferencia la he aprendido en otros Mahambantaras. Nadie podrá destruir el movimiento gnóstico cristiano universal, porque, ¿para qué son entonces las cadenas, si no son para tirar fuerza? La fuerza del amor es una de las fuerzas más poderosas y la fuerza de la gnosis es como un gran incendio. Aquel que quiere detener la fuerza de la gnosis, es como el que quiere detener un cable de alta tensión, es lógico que quedará inmediatamente fulminado. También poco a poco se extenderán las enseñanzas de la gnosis en el continente africano, que no habrá rincón alguno que no reciba estas enseñanzas. La apertura de la gnosis en el continente africano, es un poco trabajosa, pero para el Logo Samael nada es imposible. El animal intelectual tendrá que aumentar su nivel de ser, porque entre más bajo sea su nivel de ser, será más difícil que capte la gnosis. Samael Aun Weor. Estado hipnótico en que vive el ser humano. Ante todo, mis caros hermanos, se hace necesario saber vivir. Esto es algo que debemos entender cuando platicamos con alguien, este nos cuenta los diversos sucesos de su vida, nos habla dijéramos de acontecimientos de la que le sucedió en determinadas épocas de su historia, como si la vida fuera únicamente una cadena de eventos. No se da cuenta la gente de que además de las circunstancias de la existencia, existen también los estados de conciencia. La capacidad para vivir se basa precisamente en la forma como uno acierta a combinar los estados conscientivos con las circunstancias de la existencia. Cree aceptar que una circunstancia que podía haber sido feliz, no lo fue, debido a que no supimos combinar el estado conscientivo con el evento en sí, cuando en el instintivo podemos verificar el hecho contundente de que hay personas que deberían ser felices y no lo son. Como han sido muchos casos concretos de sujetos que tienen una buena casa, un hermoso carro, una magnífica esposa, preciosos hijos y dinero suficiente y sin embargo no son felices. En cambio hemos podido ver el caso de individuos pobres, posiblemente trabajadores humildes de pico y pala que ni gozan de una magnífica mansión, ni tienen más dinero del que se necesita para el diario y el sustento, ni usan precioso automóvil último modelo, y que sin embargo son felices en sus hogares, con sus hijos, pobres pero limpios y aseados son pobres, hacen votos y sinceran. Así pues no es el dinero en sí mismo lo que puede dar la felicidad, todo depende de la forma en que uno sepa combinar los estados conscientivos con los sucesos y circunstancias de la vida práctica. Si alguien colocado en magníficas condiciones no está a la altura de las circunstancias, no sabe combinar inteligentemente sus estados conscientivos con el medio en que se desenvuelve en sí,
incuestionablemente será un desdichado. Pero otros, y aún en circunstancias difíciles, si saben combinar los hechos de su vida práctica con estados de conciencia, logran bienestar, prosperidad, felicidad, etcétera, etcétera. Así pues, se hace urgente comprender la necesidad de aprender a vivir sabiamente. Si queremos un cambio definitivo, se hace necesario que tal cambio se verifique primero dentro de nosotros mismos. Si internamente no nos quitamos nada, externamente la vida continuará con sus dificultades. Ante todo, es necesario hacernos dueños de sí mismos. Mientras uno no sepa gobernarse a sí mismo, tampoco podrá gobernar las circunstancias difíciles de la existencia. Cuando contemplamos los diversos acontecimientos de la vida, cuando vemos que podemos evidenciar que la gente son verdaderas máquinas que no saben vivir, si alguien les insulta reaccionan furiosas. Si alguien les saluda sonríen dichosos, resulta bien mal, ¿verdad?, para cualquier perverso jugar con las máquinas humanas, tan así, que puede hacerles pasar de la tristeza a la alegría y viceversa con solo decirle algunas cuantas palabras. Qué fácil le resulta, ¿verdad? Basta con que alguien nos insulte para estar reaccionando, basta con que nos den unas palmaditas en los hombros para sonreír contentos. No queremos, no sabemos gobernarnos a sí mismos, otros nos gobiernan, y eso de hecho es lamentable. Somos incapaces. Es necesario comprender lo que es la mente y lo que es el sentimiento y el sentimentalismo. Si usted observa al ser, vemos que la mente no es el ser. Como los filósofos que hablan mucho del cuerpo mental, las diversas escuelas del pensamiento levita, no queremos con esto decir que todos poseen vehículo mental, como se dice en francés, o sea, sustancia mental que contaba en cada uno de nosotros. Pero eso no es poseer realmente el vehículo de la mente. En todo caso, la gente, sea quien sea, humano, posea tal vehículo, o que no lo tenga, no sea más que un instrumento de manifestación, pero no es el ser. El sentimiento tampoco es el ser. En un pasado me sentí inclinado a creer que correspondía de verdad al ser. Más tarde, después de severos análisis, me he visto en la necesidad de rectificar tal concepto. Obviamente el sentimiento deviene del cuerpo astral en los seres humanos. Podría objetárseme que no todos poseen ese precioso vehículo, en eso estamos de acuerdo, mas existe la emoción. El que tenga el vehículo sideral o no, deviene claro está eso que se llama sentimiento en su aspecto negativo, sentimentalismo. Si seguimos, el sentimiento tampoco es el ser. El centro intelectivo tiene su centro en el cerebro, pero no es el ser. El sentimiento, que corresponde al centro emocional o al cerebro emocional, está en la región del plexo solar, abarca los centros simpáticos y el corazón, pero no es el ser. El ser es el ser, y la razón de ser del ser es el mismo ser. ¿Por qué nos hemos dejado llevar por los centros de la máquina? ¿Por qué permitimos que el centro emocional o intelectual nos controle? ¿Por qué no tenéis claro esta maquinaria? Tenemos que aprender a controlar todos los centros de nuestra máquina, debemos convertirnos en amos y señores. Hay otros centros en la máquina, esos son, el intelectual, que es el primero, el emocional, que es el segundo, el motor, que es el tercero, el instintivo, que es el cuarto, y el sexual, que es el quinto. Los centros de la máquina no constituyen el ser, pueden ponerse al servicio del ser, pero no son del ser. Cuando contemplamos todo el panorama de la vida, podemos evidenciar claramente que hemos sido leños en el océano, debido precisamente a que hemos permitido en las diversas circunstancias de nuestra existencia que se entrometan siempre la mente y el sentimiento. No le hemos dado la oportunidad a la esencia, al ser, para que se exprese a través de nosotros. Siempre hemos querido resolver las cosas por nuestra cuenta. Reaccionamos ante cualquier palabrita dura, ante cualquier problema, ante cualquier dificultad. Nos sentimos heridos cuando alguien nos hiere o contentos cuando alguien nos alaba. Hemos sido víctimas de todo el mundo ha jugado con nosotros. Hemos sido leños en las embravecidas aguas del gran océano, no hemos sido dueños de sí mismos. ¿Por qué nos preocupamos? Me pregunto. Le pregunto.